Muy buenos días otra vez aquí desde Bruselas con Patriotas por Europa en esta podcast de Voz, tu voz en Europa. Y toca obviamente esta semana hablar de la gran noticia, la noticia del inicio de curso, que es el discurso de J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, en la Conferencia de Seguridad de Múnich. No voy a hablar de las lágrimas del burócrata ese después de escuchar a J.D. Vance, pero sí de su discurso y de las consecuencias y repercusiones que ha tenido aquí en Bruselas. J.D. Vance hace un discurso brutal, extraordinario. Yo puse en redes sociales que, por otra parte, lo que dijo J.D. Vance no han dejado de decirlo los líderes patriotas, por supuesto, entre ellos Santiago Abascal durante estos años, pero sí que es muy relevante que el vicepresidente de los Estados Unidos venga a Europa y nos saque los colores de la falta de democracia en la Unión Europea. Terminó J.D. Vance su discurso con una cita muy famosa de San Juan Pablo II, el no tengáis miedo a abrir las puertas. Y yo voy a empezar este podcast pues citando a otro papa, y además alemán, para dar la conexión con cómo voy a terminar este podcast, que es Benedicto XVI. Benedicto XVI se va una vez, creo que fue el año 2011, al Parlamento alemán, al Reichstag, y les da un repasito a todos los políticos alemanes, muy especialmente a esa democracia cristiana de Merkel, que es la principal responsable de cuál es la situación ahora mismo en Europa, y dijo, entre otras cosas, que evidentemente la cultura de Europa nació del encuentro entre Jerusalén, Atenas, Roma, del encuentro entre la fe en el Dios de Israel, la razón de los griegos y el pensamiento jurídico de Roma. Y dijo, y esta es la identidad europea. Cuando aquí en Bruselas se habla de los valores europeos, precisamente están invocando como tales lo contrario a lo que es la verdadera identidad europea. Y por eso los patriotas por Europa, y entre ellos Vox, somos los que decimos que nosotros somos los verdaderamente europeístas. Los eurófobos, los que odian a Europa, los que rechazan Europa, los que rechazan cientos de años de pensamiento, de hacer política, de entender la democracia, son precisamente los de la gran coalición popular, socialista, progre y verde. J.D. Vance vino a decir muchas cosas. La primera de todas ellas es que desde el Atlántico, desde el otro lado del océano, ven a una Europa que ha renunciado a la democracia. Y esto, aquí se ponen como locos. Pero lo cierto es que hace muy poquitos meses se ha dado un golpe de Estado en un Estado miembro, en Rumanía, anulando unas elecciones en Rumanía para impedir que a la segunda vuelta fuese el candidato de fuera del sistema, el candidato alternativo, el candidato que reclamaba soberanía, reclamaba la defensa de la identidad de Rumanía y reclamaba la prosperidad para los rumanos al margen de las decisiones que puedan adoptarse en Bruselas, con esa acusación que se ha convertido ya en una etiqueta brutal de cancelación política, que es que es prorruso. Sin ninguna prueba, sin ninguna justificación, sin ningún motivo, se anulan unas elecciones. Se ha dado un golpe de Estado en plena Unión Europea. Y ni una sola declaración de von der Leyen. Sí que tenemos declaraciones de este otro tipo, el excomisario Breton. Muchos lo habréis visto en redes sociales, en esa entrevista en la que dice: lo volveremos a hacer si es necesario en Alemania, si Alternativa por Alemania gana las elecciones, que serán pues dentro de 48 horas cuando vosotros oigáis este podcast, el próximo domingo 23 de febrero. Y esto no es democracia, esto es atentar directamente contra la voluntad soberana, en este caso del pueblo rumano, del pueblo alemán, del pueblo italiano o del pueblo español en algún caso. El mismo comisario Breton, que fue el que promovió la prohibición de los motores de combustión en Europa para el año 2035. El mismo comisario Breton, que fue el que dijo: no os preocupéis a las compañías automovilísticas europeas, no os preocupéis porque no vais a poder vender coches diésel y gasolina en Europa, pero se los podéis colocar a los africanos, porque al parecer a él lo del planeta o lo del no planeta le da absolutamente igual, simplemente sirve a los intereses extranjeros, que es lo que estamos nosotros denunciando respecto de la Comisión Europea. El mismo comisario de Breton, que se salta las normas lógicas que existen en cualquier empresa, de que cuando has sido un alto directivo en una determinada empresa, pues tienes que pasar un tiempo, en este caso 2 años, sin trabajar para alguien que pueda influir en esa empresa o perjudicar o entrar en conflicto de intereses. Y al tío le han permitido
que pueda ser asesor del Banco de América. Vamos. ¿Qué dice también el J.D. Vance? Pues que se está socavando el Estado de Derecho, que hay un doble rasero, que a la Polonia conservadora, a la Polonia católica del Partido de Ley y Justicia se le machacó negando los fondos europeos hasta conseguir derribar al gobierno con las alegaciones de que ponía en riesgo el Estado de Derecho, pero precisamente en España nosotros sabemos que si hay un gobierno en Europa que socava al Estado de Derecho, que le ha dado una patada a la ley, al derecho, a la justicia, al sentido común, es el gobierno de Sánchez, y sin embargo von der Leyen calla, y sin embargo los comisarios le permiten hacer todo lo que les dé la gana. ¿Por qué? Pues porque lo hemos dicho miles de veces. Sánchez es el principal aliado de von der Leyen, es la gran coalición, populares y socialistas. Sánchez cede con vuestros derechos, con vuestro dinero, con vuestros bolsillos, cualquier cosa para conseguir el amparo de von der Leyen. Ayer mismo conocíamos que el gobierno de España había lanzado una carta a la Comisión Europea para pedirle que no renuncie a sus ambiciones climáticas y que le da igual lo de la competitividad de las empresas, porque le da igual a Sánchez la competitividad de las empresas, que salgáis adelante, los autónomos, los emprendedores, que podáis adquirir una vivienda razonable, que le da igual los empleos. Él lo único que quiere es seguir apoyando las ambiciones climáticas de los de Davos y de todos los burócratas para mantenerse él en el poder. ¿Qué dijo también J.D. Vance? Pues J.D. Vance dice que, por supuesto, que está en riesgo la libertad de opinión y la libertad de expresión. Y con esto voy a ir concluyendo para no alargarlo. Mirad, y creo que, a ver si lo explico bien. Históricamente siempre hemos entendido, cuando se habla de los derechos fundamentales, las libertades individuales, que en realidad todo se reduce a dos: el derecho a la vida y la libertad de pensamiento. ¿Por qué? Porque el derecho a la vida es el elemento, como la condición física. Si tú no vives, no puedes ejercer ningún derecho. Y la libertad de pensamiento es el presupuesto intelectual. Si tú no tienes libertad para pensar lo que te dé la gana, todos los demás derechos carecen de sentido. La libertad de circulación, de expresión, de opinión. Y esto es lo que está sucediendo en Europa. En Europa se ha acabado con el derecho a la vida de los seres humanos que están en el seno materno, pero también la vida de los mayores, de los desahuciados, de los dementes, de los que están en condiciones precarias. Ya nadie defiende el derecho a la vida, salvo unos pocos que seguimos manteniendo alzada esa bandera, digo, entre la clase política, y tampoco la libertad de pensamiento. Y vivimos en una Europa donde no hay libertad de pensamiento, donde si tú determinadas opiniones las mantienes, eres absolutamente cancelado. Podría hablar de los profesores de universidad, de los catedráticos, de los jueces, de los fiscales que se apartan de la línea, por supuesto de los políticos o de los periodistas que no siguen aquello que le ordenan los dueños de los medios de comunicación. Y esto es lo que J.D. Vance ha hecho: ponernos delante del espejo, decir a toda la Unión Europea que sois una basura, que habéis renunciado a la defensa de lo importante, a la defensa de la verdad, a la defensa del bien, a la defensa de la libertad, a la defensa de la prosperidad. Y esto es lo que hacemos nosotros en Vox aquí en Bruselas, lo que hace Vox en toda España, lo que hacen los patriotas por Europa, los diversos partidos que conforman este grupo parlamentario en sus respectivos países. Y ahora ya sí que concluyo. 23 de febrero, en 48 horas, elecciones en Alemania. Unas elecciones importantísimas. Unas elecciones que se han desarrollado con los asesinatos en Múnich, con las agresiones, con esos coches que atropellan gente, que es una auténtica barbaridad lo de los medios de comunicación, con esos falsos refugiados afganos que tendrían que estar deportados en sus países y que sin embargo se dedican a acuchillar a jóvenes en las calles de Alemania. Unas elecciones que se han movido con Bretón diciendo, como he señalado, que si gana Alternativa por Alemania ellos están dispuestos a anular las elecciones. Pues en la última semana las encuestas dicen lo que dicen. La CDU, es decir, el Partido Popular, cayendo. Alternativa por Alemania, dentro del grupo soberanistas, dentro del Parlamento Europeo, creciendo. Subiendo también la izquierda y absolutamente muertos socialistas, progres y verdes.
El Partido Popular Europeo, allí en Alemania, ha dicho que no van a pactar nunca, jamás, en ningún caso, never, con la Alternativa por Alemania. Y que lo que quieren es un acuerdo con los socialistas y con los verdes. O con los socialistas o con los verdes. Es la misma historia que hemos vivido en Austria. Es la misma historia que vivimos, por desgracia, en España antes de las elecciones de julio de 2023. Mi deseo de que Alternativa por Alemania tenga un extraordinario resultado, de que la voz de los patriotas crezca en Alemania. Mi pequeño sueño personal, que sean el partido más votado, para romper otra barrera más, como se rompió en Hungría, como se rompió en Italia, como se rompió en Chequia, como se rompió en Austria. Los patriotas somos la fuerza, somos el presente y somos el futuro. Mucho ánimo y suerte a Alice Weidel en sus elecciones el próximo 23 de febrero. Y veremos al siguiente podcast a ver qué ha sucedido en Alemania. Un abrazo a todos desde Bruselas, compatriotas por Europa.